Tema para hoy, un encuentro con el Dios vivo. El título ya nos dice muchas cosas y tenemos es que entender que de eso es que se trata toda la Biblia. Cuando recapitulamos lo que hemos leído de la palabra de Dios, tenemos que aceptar que es un Dios que nos está buscando continuamente. Vemos que ese Dios se manifiesta a muchísimos en la Biblia. Casi que cada vida de la Escritura es una descripción de ese encuentro personal con el Señor. Recordemos a Moisés, recordemos a Abraham. Y simplemente la Biblia da por hecho que muchos son llamados a ese encuentro. Y esos son los hijos de Dios. Pero que otros muchos no se encontrarán con Dios ni en esta vida ni en la otra, salvo en el juicio del trono blanco. Y qué terrible que eso sea así. El único encuentro con Dios es para juicio. Bueno, entonces vamos a mirar qué nos da la palabra de Dios. Santiago, capítulo 4, versículo 5. Vamos a descubrir que la relación personal en forma de encuentro con Dios es algo que no está bien entendido por el hombre. Dice Santiago 4:5: ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Qué palabra tan extraña por lo contundente, también por lo poética, porque toca algo profundo que a veces ni siquiera podemos entender o definir claramente. El Espíritu que Él ha hecho en nosotros, ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente. No es cualquier amor el de Dios, es un amor celoso, un amor ardiente. En esa palabra está implícita la verdad de que Dios nos busca con ahínco. En esos momentos de aparente enfriamiento, nosotros bajamos nuestra relación con el Señor a un simple buscar de su palabra, si acaso buscar de una oración. Pero esto va mucho más allá. Lo que Dios muestra en toda la Escritura es que Él nos anhela, que la Escritura es una demostración de su amor ardiente por nosotros, pero también de su dolor por causa del rechazo de muchos. Lo más llamativo en su búsqueda de una relación personal es que es como si Él necesitara de esa relación con nosotros. Un Dios que no necesita nada, un Dios que lo tiene todo, se comporta con una búsqueda anhelante, celosa, ardiente. El Dios omnipotente baja de su trono a buscar el corazón humano, tu corazón, hermano, de forma muy personalizada. Por eso decía yo que a veces dentro de nuestro cristianismo nos engolosinamos con muchas cosas. De pronto la teología, de pronto los milagros, de pronto otras cosas, pero se nos olvida esa búsqueda ferviente que Dios está haciendo de tu corazón y del mío. Vamos a mirar un ejemplo en la revelación que el Señor hace a Moisés, en Éxodo 3, versículos 13 al 15. Entonces Moisés dijo a Dios, mire, aquí está hablando cara a cara: si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Esa es la traducción que tienen muchas Biblias, pero hay una que me parece que es incluso un poco más clara. Dice, yo soy el que es. Ese es el nombre del Señor, el que siempre es,
el que es causa de todas las cosas, el que es eterno, el que es todopoderoso. Yo soy el que es. Se nos diluye un poquito en este yo soy el que soy, pero no importa. Bueno, sigamos. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. A ver, coloquémonos en este pasaje y vamos a ver a un Dios eterno que ha descendido del cielo para hablar con un hijo de él, al cual le va a encomendar una misión. Y para eso entonces le está dando revelación de muchas cosas. En primer lugar, de quién es él, de cuál es su nombre, cuál es su esencia y su poder. Eso es lo que ocurre cuando hay un encuentro personal entre una criatura y el Creador. Dijo además Dios a Moisés, así dirás a los israelitas, el Señor, el Dios de los padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí, de generación en generación. Ahí hubo un mandato con respecto al nombre de Dios, un nombre que tenía que ser conocido. En esa revelación que Dios le da a Moisés, en este momento le toca el corazón y le dice, me estoy acercando a ti, Moisés, y te estoy dando uno de mis grandes tesoros, que es mi propio nombre, para que tú lo tengas en la punta de la lengua, porque lo tienes siempre contigo en el corazón y en tu espíritu. Mi nombre para siempre, para que sea conocido en todas las épocas, incluso esta, por ese nombre, el nombre de Yahvé. Yo soy el que es, yo soy el que soy. Este es un encuentro personal con Dios, el primero de varios para Moisés. Y hacemos unas preguntas aquí. ¿Cuántos creyentes han tenido un encuentro que les cambió la vida? Un encuentro personal con Dios, que les cambió la vida, como pasó aquí con Moisés. No quiere decir que ese encuentro sea idéntico al de algún varón de la Biblia, es decir, el Dios eterno te trata a ti como si tú fueras hijo único, por tanto el trato para ti es único. No cometas el error de pensar que entonces tienes que tener un encuentro como el de Moisés o el de Abraham, pero sí tienes que entender que necesitas tener ese encuentro con Dios. Ojalá ya lo hayas tenido. A veces ocurre que en algún momento se tuvo ese encuentro personal, pero ha pasado el tiempo y como que se olvidó que podía repetirse esa situación. Encuentros personales, en plural. La pregunta nuevamente sería, ¿cuántos de los hijos de Dios piensan que eso es posible? Y todavía mejor, otra pregunta, ¿cuántos de los hijos de Dios desean ese encuentro personal con Dios? Ojalá todos los que estén oyendo la palabra de hoy estén hablando en su corazón con Dios, diciéndole eso. Señor, deseo encontrarme contigo, deseo hablar contigo, para que tú ilumines mi vida con tu gloria, con tu poder. Así es que la vida del creyente es cambiada y orientada. Eso es sencillo, esto no requiere mucha profundidad ni mucha lógica, pero si el Dios creador, el Dios eterno, el Dios sabio y omnipotente se presenta en tu vida, algo tiene que pasar. Tu vida no puede continuar igual. Estoy hablando de encuentros personales y esto no hay que confundirlo con la relación cristiana que se tiene con el Señor a través de la iglesia y a través de la escritura. Pero sí estoy hablando de los encuentros personales que debiera haber al menos de vez en cuando en los momentos de comunión con Dios, en los momentos en que el creyente acaba de leer su Biblia y sale a buscar la presencia de Dios en oración. Muchas veces no va a pasar nada. Muchas veces el creyente va a hablar con el Señor y seguramente muchas de esas veces tampoco va a recibir aparentemente ninguna respuesta. Pero de vez en cuando, en esa oración de comunión,
Algo grande debiera pasar, de vez en cuando. Digo. Moisés pasó de ser un príncipe egipcio y después un pastor madianita a guiar a esclavos hacia la libertad después de ese encuentro personal. Qué cambio tan dramático de la vida de un hombre. Sí, ya había tenido un cambio. Tenía todas las comodidades en el palacio de Faraón. Después, casi que nada como pastor del desierto. Y ahora, ni lo uno ni lo otro, ni abundancia ni escasez en el mundo. Ahora es abundancia total, espiritualmente hablando, porque se encuentra con el Creador que le habla y le revela para qué lo necesita, para qué lo está llamando, para qué habló. Dije, ¿para qué lo necesita? Sí, es que Dios se comporta como si nos necesitara. Ese es el sentido del llamado. Cada uno de nosotros, acercándose a Dios, debiera descubrir el sentido del llamado de Dios para la vida. El Señor debiera decirnos, ora más, o estudia más la palabra, o habla con tu hermano, que te necesita, que te está buscando, que te ha llamado. Eso es un llamado. Eso es un propósito de vida que debiera ser norma para cada cristiano. Porque ¿qué es lo que vemos? Yo a veces pienso, si de pronto estoy exagerando un poco, pero veo a tantos cristianos sin propósito de vida. Son cristianos que entran y salen de una congregación, cristianos que abren y cierran una Biblia, cristianos que empiezan una oración y la terminan con un amén, pero su vida no tiene propósito como tal, no ha encontrado el servicio en Dios. Y entonces, ¿será que habrá alguna relación en esa falta de propósito y una falta de encuentro personal con el Señor? Esa es una probabilidad grande. Por eso decía, ¿quiénes desean ese encuentro con Dios? Porque en ese encuentro es que Dios es conocido personalmente. Tú puedes leer la palabra del Señor y vas a conocer muchas cosas del carácter, del corazón, del pensamiento de Dios, pero eso se va a hacer completamente lúcido y real cuando tú tengas un encuentro con el Señor a través de esa comunión. Porque pasa de ser el Dios de su pueblo ahora al Dios eterno que da propósito personal a todo. Te revela para qué es la iglesia, te revela para qué te congregas, te revelas para qué lees la palabra de Dios, te revela por qué Él es tu Dios y para qué te llamó. Yahvé es el nombre que debe estar cerca de tu corazón como hombre o mujer de Dios que cree. Aquí nos llama la atención en el pasaje de Éxodo que no fue un encuentro buscado por el creyente, por Moisés. Fue Dios el que lo buscó a él. Sin embargo, sabemos que un encuentro de esa calidad, por lo menos similar, puede ser pedido así, dice la palabra, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Personalmente yo le pido a Dios encuentros continuos, encuentros donde yo pueda sentir lo que Él quiere para que yo haga. Entonces pasamos de ese conocimiento teórico de una predicación al encuentro personal con el Dios dueño de la palabra. Hermanos, hay una pregunta. Anoche hablábamos con unas personas y surgió algo que el Señor también ha puesto en mi corazón desde hace varios años. ¿Qué pasaría si yo como creyente, por alguna circunstancia, por algún accidente o por lo que fuera, me quedo sin iglesia y me quedo sin pastor, me quedo sin Biblia? ¿Qué me quedaría ahí? Pues ni más ni menos que la propia presencia de Dios. De hecho, Moisés no tenía palabra, no tenía la palabra de Dios todavía. Él escribió los 5 primeros libros de la palabra de Dios.
Abraham no tenía la palabra de Dios. Solamente a partir de Moisés es que empezaron a escribirse algunos manuscritos, pero no todos los creyentes judíos tenían esa palabra tan a la mano como la tenemos nosotros. Entonces nosotros pensamos que ser cristianos es abrir y cerrar una Biblia, y eso es todo. Y el Dios de la Biblia nos sigue llamando, nos sigue diciendo, vengan a mí, busquen mi corazón. La palabra es vital, es importante en sus vidas, pero la presencia de Dios también. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sí, la escritura salió de la boca de Dios, pero a Moisés y a Abraham el Señor les habló con la boca. Ese sentir y ese pensar está muy lejos de la realidad de cómo muchos cristianos están siendo educados hoy en día. Muchas iglesias no hablan de la voz de Dios porque les da miedo que el creyente se extravíe por un camino que no es, porque pareciera ser que Dios no es poderoso para cuidar su voz y cuidar su revelación en el corazón, en el oído del creyente. Entonces, ¿qué estamos viendo? Vemos muchísimos cristianos, otra vez, perdón que repita, que entran y salen de la iglesia, pero no tienen su conexión directa al corazón de Dios, sino a través de la Biblia, a través del pastor, a través de la congregación, reciben las cosas de Dios, pero no se les ve ese encuentro de novia y novio. Sin embargo, el Señor está preparando siempre un sitio de encuentro, aún para este tiempo, porque alguno dirá, pero pastor, es que eso es del Antiguo Testamento. Bueno, vamos a leer entonces cómo fue que el Señor preparó primero con Moisés el sitio del encuentro para ver cómo lo está preparando hoy. En Éxodo 25, versículos 21 y 22, dice, aquí está hablando el Señor otra vez a Moisés, le dice, pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Aquí entramos en el contexto. Entonces el Señor le está dando instrucciones a Moisés sobre cómo construir el arca del testimonio. Y dice en el versículo 22, allí me encontraré contigo. Y de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los israelitas. Miren, este pastor está construyendo las cosas de forma tal que se prepare el sitio preciso y adecuado en el cual va a oír la voz de Dios para después llevar esa instrucción al pueblo de Israel. Entonces, ahora por favor que nadie vaya a decir, sí, claro, vea, eso es lo que tiene que hacer el pastor. Yo estoy hablando de lo que tenemos que recibir como creyentes todos. El Señor dio instrucción sobre cómo encontrarse con Él, con todo lo que implica encontrarse con el Creador del universo. No perdamos esto de nuestra visión. Aquí está hablando el Creador de los cielos y la tierra, el Dios omnipotente y todopoderoso, con una criatura. No porque sea Moisés, entonces es diferente. El Señor quiere dar instrucciones. Te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento. El encuentro con Dios es para hablar, para que Él hable, no solo nosotros, y para recibir instrucción y revelación. Si esto lo extendemos entonces a la iglesia cristiana, veríamos que la iglesia en su construcción del siglo XXI está un poco coja, porque está faltando ese encuentro para que Dios hable. Sin embargo, como decía yo, esto no es solo del Antiguo Testamento, sino que también el Señor ha provisto un sitio para el encuentro actual, en pleno siglo XXI. Hebreos 4, 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote
que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Nos está hablando del sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, para llevarnos al versículo 16 que nos dice: por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro o la ayuda oportuna. Gracias a la obra del Señor Jesucristo como sumo sacerdote espiritual, hoy en la gracia no existe un sitio físico. A Moisés le había dicho que en el tabernáculo, pero a nosotros nos dice que está en nuestro corazón. Somos templo del Espíritu. Por tanto, podemos acercarnos en cualquier momento. En cualquier momento podemos con confianza acercarnos. Insisto, ¿para qué? Para ser santificados, dice allí, que recibamos misericordia, o sea, perdón de pecados. Es lo que debemos hacer en la oración. Señor, vengo a confesarte estos pecados, estas flaquezas, para que recibamos gracia, o sea, seamos enriquecidos espiritualmente y ayudados. Dice allí, hallemos gracia para la ayuda oportuna. Entonces, ese encuentro personal de Abraham y de Moisés, de Elías y de tantos otros, es un tipo de lo que debemos nosotros anhelar en nuestro corazón para con nuestro Dios. Debemos soñar con un encuentro en el cual la presencia de Dios se nos vuelva real y Él empiece a hablarnos. No nos alcanzamos a imaginar cómo se nos podría enriquecer nuestra vida con que esos encuentros fueran cada vez más frecuentes. Porque es que resulta que ese fue el plan desde el principio. Nos dice en Génesis 3, 8 al 9, y aquí se necesita que haya discernimiento espiritual porque no hay un pensamiento completamente claro con respecto al encuentro personal. Pero miren esto. Están Adán y Eva en el paraíso y dice: y oyeron la voz de Yahvé Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Esa primera frase nos permite entender que era como una especie de costumbre la que existía, donde el Señor Dios dejaba su trono momentáneamente, bajaba del sitio de la gloria y venía para su propio deleite a andar en medio de su creación y de sus criaturas. Y que esto lo hacía con cierta frecuencia. Lo hizo cuando creó a la mujer para el hombre. Lo hizo cuando trajo los animales a Adán para que él les pusiera nombre. Entonces era la forma como el Señor quería educar a Adán y Eva, haciendo presencia real delante de ellos, un encuentro personal y hablándoles sobre lo que Dios quería. Pero como el hombre y la mujer pecaron, dice a continuación, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahvé Dios entre los árboles del huerto. Mas Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y desde esa época, hace miles de años hasta hoy, está pasando lo mismo. Los creyentes, los congregantes, los hijos de Dios se siguen escondiendo de la presencia de Dios. Y el Señor continúa preguntando: ¿y dónde estás tú, hijo mío? Hija mía, quiero hablar contigo. ¿Dónde estás? Tu pecado ha sido perdonado, pero tienes en la carne temor, como miedo de Dios por el pecado. Pero yo como padre te insisto, tu pecado ya fue perdonado. ¿Dónde estás? Ven a mí y hablemos. Yo te instruiré, tú me escucharás. Entonces, ¿qué tenemos? Este fue el plan desde el principio. Actualmente el Señor nos ha permitido el acceso al trono de la gracia, nos ha dejado modelos
de encuentro personal, hoy vimos el de Moisés, y nos hace entender, para terminar, que hay al final de todas las cosas un encuentro que es definitivo. En Apocalipsis 21:7 dice: el vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Por toda la eternidad, esta palabra se cumplirá. Ya estaremos continuamente en la presencia de Dios, estaremos hablando con Él, estaremos recibiendo su instrucción y recibiendo su alimento, en el sentido de que Él va a nutrirnos directamente. Hermanos, llega la hora de soñar, pero soñar bíblicamente. Él cumplirá los anhelos de tu corazón, dice la palabra. Y ojalá en este momento estés poniendo ese anhelo en tu corazón, el de acercarte al Dios vivo para hablar con Él, para gozarte en su presencia, en su belleza, en su magnificencia, para sorprenderte con todas las cosas que tiene para darte y para mostrarte, para llenar ese vacío de tu corazón, esa soledad, esa tristeza, esa frustración que el mundo nos trae en la cotidianeidad, porque ese vacío y esa frustración son precisamente la necesidad de que el Dios vivo esté actuando, hablando y viviendo en nuestro ser, en nuestro interior. Hoy hay una invitación, más allá de cualquier teología y cualquier doctrina, más allá de la escatología, de las promesas que se van a cumplir, para que desde este mismo momento tu corazón se inquiete y se llene de anhelo de buscar. No lo vas a lograr de buenas a primeras. No es que digas: Señor, yo quiero verte y quiero hablar contigo, y de una vez ya está hecho todo y está resuelto. Eso no va a pasar. El Señor se hace desear. Se necesita una oración persistente como la de la viuda, insistente, para que el Señor finalmente empiece a llegar a lo más íntimo de tu ser y a traer su luz y su gloria a tu presencia, de forma tal que recordemos que Moisés, cuando hablaba con el Señor allí en el propiciatorio, salía resplandeciente por la gloria de Dios. Esa es la forma como el Señor transforma la vida de aquel que es nacido de nuevo. Yo me comentaba sobre una noticia de un pastor que estaba predicando esta tarde con respecto a que no sé en qué periodo, pero han renunciado a su ministerio más de 7,300 pastores en Estados Unidos. No sé en cuánto tiempo, hermanos, pero es un número escandaloso. ¿Qué está pasando con esos pastores que renuncian? Desde mi punto de vista, es que están lejos de la presencia de Dios, lejos del Espíritu de Dios, y están trabajando un ministerio con sus propias fuerzas. No sé si serán todos los casos, espero no estar juzgando, pero es que la palabra es clara, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Él es que estamos capacitados, no porque seamos nosotros capaces, sino que Él es el que nos capacita. Entonces, cuando un pastor renuncia a un ministerio, es porque no ha encontrado la fuente del poder, la fuente de la fuerza, la fuente del milagro de vivir cada día con Dios. Y eso que le está pasando a los pastores de Estados Unidos, seguramente aquí también, pero no se conoce mucho, me imagino que debe estar pasando por montones en las iglesias con las ovejas. No han vuelto a congregarse porque no han encontrado el sentido de su cristianismo, porque es árido, porque es pesado, porque es difícil, por la sencilla razón de que no han entendido este punto que estamos viendo hoy. Tenemos un Dios que no solo es omnipresente, sino que es real, y como real se debe manifestar, se puede manifestar en cada vida, de la forma que a Él le plazca. Por favor, no copies formas ajenas, pregúntale a Dios cómo quiere Él manifestarse en tu vida, y cómo quiere que tú le recibas a Él, porque es única la relación entre Él y tú. Entonces no copies moldes, pero ve a su presencia, clama
Pídele para que tu vida sea llena del fuego del Espíritu. Y esta es la forma. Amén y amén.